Bien, pues vamos a empezar con puntualidad británica. Muchísimas gracias por su asistencia. Buenas tardes. Vamos a afrontar la conferencia que estaba anunciada en el anterior programa de actividades del Museo de Bellas Artes de Asturias. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Cristina Heredia, que ya son 4 años en el museo trabajando con ella de una manera armónica. Me toca a mí presentarla hoy. Cristina es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, una tesis dirigida por Yayoi Kawamura, que está aquí presente, y su trayectoria profesional se ha centrado en la didáctica del patrimonio cultural, diseñando y desarrollando muchos proyectos para todo tipo de públicos, en el ámbito privado, en el ámbito también de público, y como acabo de decir, pues desde hace 4 años, por concurso, por proposición, ingresó en el Museo de Bellas Artes de Asturias para dirigir el Departamento de Educación. Ahora también está llevando la difusión o comunicación, o sea, lleva esos 2 departamentos del museo de una manera muy profesional. Y en ese ámbito la conocemos, pero también tiene otro ámbito muy importante, que es el de la investigación, que es el que hoy en el que va a centrarse hoy. Por una parte, pues ha trabajado como documentalista en el sector de la arqueología, y por otra, pues se ha centrado en una serie de investigaciones en la arquitectura, el urbanismo, las artes aplicadas del manierismo y el barroco español. Eso le permitió recibir el Premio Padre Patac de Investigación Histórico-Artística del Gobierno del Principado de Asturias en el 2017, y en los últimos años pues, ha centrado su investigación en el estudio de los colegios y relicarios de la Compañía de Jesús en la Corona de Castilla. Así que, bueno, conocemos a Cristina en su faceta de comunicadora, especialmente en el Museo de Bellas Artes de Asturias, pero hoy vamos a descubrir, o mucha gente va a descubrir hoy, su faceta como investigadora, una investigadora muy rigurosa, muy científica, con la que estamos todos muy contentos. Ella dice muchas veces que ha sido un privilegio entrar en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Habría que decir que el Museo de Bellas Artes de Asturias tiene el privilegio de tenerla a ella también en su equipo. Así que cuando quieras, Cristina, adelante. Bueno, se nota que estamos bien avenidos, ¿eh? y que hay bastante objetividad. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber venido esta tarde. Hoy juega el Oviedín del Alma, que además, por eso digo que gracias por venir, porque siendo consciente de que hay muchísima gente futbolera, el hecho de que tenga que compatibilizarse este evento con otros tantos, bueno, pues exige estar aquí y, por lo tanto, agradezco su presencia. Intentando, de alguna manera, encarar la conferencia de hoy a lo largo de estos próximos 45-50 minutos, sí que me gustaría que luego pudiéramos hablar en un breve coloquio que moderará Gabino. Sí que me gustaría comentar o subrayar 2 cuestiones fundamentales. Bueno, Gabino comentaba que la profesora Kawamura había sido mi directora de tesis, y lo justo sería que hoy también estuviera aquí sentada conmigo, puesto que, bueno, pues esta investigación de la que yo les voy a hablar hoy y que ha permitido que haya llegado esta obra invitada al Museo de Bellas Artes de Asturias, lógicamente no hubiera sido si no hubiera sido compartida, básicamente porque comenzamos esa investigación juntas y tengo la esperanza de que también la finiquitemos de forma conjunta. Y por otro lado, estoy muy contenta porque también esto cierra un poco esta conmemoración que se hizo el presente año con el nacimiento, la conmemoración del 5º centenario del nacimiento de doña Magdalena de Ulloa, que fue la fundadora no solamente del Colegio Noviciado de San Luis de Villagarcía de Campos, sino también, entre otros, el Colegio de San Matías, lo que hoy queda del Colegio de San Matías, que es la iglesia parroquial de San Isidoro, con lo cual era una manera también de poder llevar a cabo un pequeño homenaje trayendo esta pieza al museo. Y por otro lado, que ya lo comentamos cuando se presentó el programa, cuando se presentó la obra y bueno, con las sucesivas actividades que tuvieron lugar,
poner fin a una pequeña laguna, que era la de no poseer dentro de nuestra colección permanente una pieza de tanto interés, no solamente desde el punto de vista histórico-artístico, sino también dentro de la propia cronología de su, en este caso, su ubicación dentro de la colección. Es verdad que la colección del museo adolece en este sentido de piezas como esas y, por lo tanto, para nosotros ha sido un privilegio que la pieza viajara desde Tierra de Campos en Valladolid para permanecer aquí expuesta hasta el día 26 de octubre. Bueno, voy a comenzar con la conferencia que he titulado Despojos de Santidad, el busto relicario de Santa Inés en el Colegio de Villagarcía de Campos, en Valladolid. Parece que hoy nos queda muy lejos, no sé si se ve bien, intentando hacer un breve montaje de lo que podría ser el arranque de esta conferencia. Intentaba también sacar pecho un poco de lo que son las obras que tenemos en el museo. Y verán, esto no va solamente de huesos, que es lo que podría parecer. El arranque es el siguiente. Pueden fijarse que justo a la izquierda de la presentación aparece representado el retrato del primogénito del rey Felipe II, el príncipe Don Carlos, que fue realizado por Alonso Sánchez Coello. Y en este sentido nos encontramos con que en el año 1562, que me parecía un episodio muy interesante para poder comenzar con esta conferencia, el príncipe comenzaba a tener fiebres palúdicas. Entonces sabemos que el ambiente de la corte en Madrid le sentaba extraordinariamente mal y por recomendación del médico se desplaza a Alcalá de Henares. Lo que no sabía es que en Alcalá de Henares iba a sufrir un gravísimo accidente, iba a sufrir un traumatismo craneoencefálico y entró en coma rapidísimamente. El galeno, bueno, no le daba mucho tiempo de vida y rápidamente también el rey Felipe II hizo traer los restos incorruptos de San Diego de Alcalá, que es estos restos que vemos aquí justo en la parte superior, justo en el interior de esta urna, y que de forma conmemorativa cada X años se abre el arca, esa arca funeraria en este caso, que es donde reposan los restos, para que puedan, bueno, en este caso los devotos, rendirle el culto que, como suele ser tradición, ocurre cada 5 años. Bien, ¿qué ocurrió en ese momento? Bueno, en el momento en el que el príncipe entra en coma, el rey Felipe II hace llegar los restos de San Diego de Alcalá y lo acuesta con él en su cama. Bueno, lo que podría parecer un acto macabro a día de hoy, hay que entenderlo con la mentalidad propia de finales del siglo o mediados del siglo XVI, que es cuando tiene lugar en este caso este episodio. Y he traído esta pintura de Juan García del Castillo, una pintura del Museo Nacional del Prado, donde sí que es cierto que en primer término aparece representada la figura del príncipe, arrodillado para rendirle culto y agradecimiento a esos restos de San Diego de Alcalá en la urna, pero justo hacia el fondo, en ese último plano, no se puede ver muy bien porque hay mucha luz. Hay mucha luz, yo no sé si es posible, no se puede. Bueno, pues yo les cuento lo que aparecería aquí justo al fondo del cuadro. Es el príncipe en cama y los monjes, en este caso, están llevando el cuerpo para que sea recostado junto a él. Justo en ese momento, esa agonía que estaba sufriendo se va a convertir en un sueño muy plácido y lo que se había convertido en una muerte o lo que acontecía como una muerte prematura se va a convertir en una aparición de San Diego de Alcalá, que es en el momento en el que le anuncia que en ese momento no va a llegar la muerte, sino que de alguna manera hay que rendir el agradecimiento. Y por lo tanto, a partir de una bula papal, la de Sixto V, bueno, se comienza la canonización del santo. Son los restos que se pueden venerar hoy en día, como les digo, en la iglesia de San Diego de Alcalá de Henares. Bien. Bueno, podríamos pensar que este tipo entonces de comportamientos respondían a una clase social de un contexto histórico muy concreto, pero lo cierto es que esta devoción y esta manera de afrontar el culto a los santos a través de sus reliquias se perpetuó a lo largo de los siglos. Me gustaba traer también un ejemplo bastante actual. No sé si habrán ustedes alguna vez rezado a San Cucufato. San Cucufato, San Cucufato, en la manera en la que a través de la atadura de 4 esquinas de un pañuelo se rezaba a San Cugat, que es así como se llama originalmente el santo, un mártir fallecido en el siglo III, cuyos restos también se veneran en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, y es el abogado de las causas perdidas.
El santo había sido martirizado abriéndole las tripas en canal y él mismo había sido capaz de recoser cada uno de esos despojos y son los que hoy, por cierto, se veneran. Por lo tanto, este tipo de rituales de carácter profano que a día de hoy seguimos tomando al pie de la letra, en este caso para poder hallar un objeto perdido, es el que sigue permaneciendo, lógicamente, en nuestra memoria. Y este tipo, como les digo, de ritos son los que siguen. Es cierto que no con tanta rigidez ni con tanta disciplina, pero sí que siguen haciendo acopio de lo que pudieron ser estos ritos de carácter inmaterial a lo largo de la historia en relación a las reliquias. Bueno, pues por lo tanto, esa numeración de santos y de santas, así como de mártires que se transformaron en abogados intercesores entre Dios y los hombres, muy poco tiempo se iban a convertir en los perfectos compañeros de viaje a los que se invocaba con total normalidad y determinación para que facilitasen, lógicamente, esa comunicación con el Altísimo, que siempre, por lo visto, debía de tener una agenda muy apretada y no estaba para atender estos asuntos menores. Bueno, pues para poder comprender en toda su extensión, en este caso, el busto relicario de Santa Inés, que es la obra que ha venido como obra invitada al Museo de Bellas Artes, debemos de viajar hacia el momento en el que estas devociones se habían convertido en parte imprescindible de lo cotidiano. Bueno, la Iglesia siempre había profesado una gran veneración a los santos, recomendándolos lógicamente a la piedad de los fieles por su impulso hacia lo eterno y su función de ejemplo a seguir. Y es que eran hombres como nosotros, es decir, que se transformaban, lógicamente, a imagen y semejanza de Cristo. Y eran testigos, además, por su testimonio de la verdad del Evangelio, por una perfección que ya había sido lograda. Este culto, lógicamente, se canalizaba a través de la veneración de sus reliquias y muy pronto el lugar donde reposaban se convertían en fuentes de peregrinación realzada con indulgencia. Es decir, lógicamente, el llegar a esos lugares y, sobre todo, el poder tener contacto, si no de forma tangible, es decir, si no al tacto, de forma mística, bueno, podía dar lugar al ansiado perdón de los pecados que todo mortal, como digo, en estas fechas andaba buscando de forma casi, ¿cómo decir?, hasta con ansiedad, ¿no? Bueno, pues desde entonces, con las actas de los mártires, los famosos martirologios, van surgiendo listas o calendarios que señalaban un día específico en estas devociones. Estos relatos irían creciendo y, lógicamente, con el paso del tiempo, los milagros, las curaciones y los legendarios medievales darían lugar a una serie de historias que lo que hacían eran enriquecer el culto a todos estos personajes. Bueno, pues a partir del siglo XVI, sobre todo con el Concilio de Trento y la famosa Reforma que había sido promovida tanto en Alemania, tanto por Martín Lutero como por Calvino, se oponen firmemente al uso de reliquias como una forma de idolatría y de desviación de las enseñanzas bíblicas. En este clima, esa división religiosa estaba servida y, por oposición, los defensores de la fe católica, entre los que se encontraban el papado, por un lado, la Compañía de Jesús, que va a tener un gran protagonista en esta historia, con Ignacio de Loyola a la cabeza, y por otro lado, primero Carlos V y posteriormente Felipe II, convirtieron el culto a los santos y sus reliquias como parte fundamental de esa religiosidad tanto cortesana como popular. Bueno, pues como he comentado, tanto con Carlos V y mucho más como con su hijo Felipe II, esa obsesión por poseer en oratorios, capillas y cámaras de maravillas estos despojos de santidad respondía, como digo, a esa atmósfera de religiosidad de la que hablo. Los viajes del emperador, además, Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania, a la ciudad de Colonia, en Alemania, habían sido intermitentes. En un primer momento, en el año 1520, se va a desplazar allí para ser, en este caso, coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y en el año 1543 tuvo paso obligado para participar en la Dieta de Colonia. Bueno, esos pasos por este lugar en concreto tuvo lógicamente una parada durante varios días con su séquito para poder visitar las reliquias de Santa Úrsula en lo que conocemos como la Golden Chamber, que es la imagen que tenemos justo en la parte de arriba. No sé si se ve muy bien. ¿Se ve bien con el color? Vale. Bien, allí se había erigido uno de los principales relicarios de toda la cristiandad y que además había supuesto una fuente de alimentación importantísima, como digo, para toda Europa. Pero en el caso de los nobles que le acompañaban, formando parte de ese séquito, iban a ser también, como digo, parte de fuente de alimentación para todos esos oratorios.
Felipe II, su hijo, heredó esta práctica y entre el año 1571 y 1611 se tiene constancia de 8 entregas de lotes de reliquias destinados al Sagrado Monasterio del Escorial. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Bueno, pues nos encontramos que además es aquí donde va a entrar en escena uno de los grandes protagonistas de esta historia. En este sentido, uno de los personajes más cercanos y más leales al monarca Carlos V había sido Luis Méndez de Quijada. Luis Méndez de Quijada había sido señor de Villagarcía de Campos, de Villanueva de los Caballeros, de Villamayor de Campos y Santa Eufemia del Arroyo. Es decir, un personaje que había entroncado con la media nobleza y que además entró muy joven al servicio del emperador, primero como paje, luego como soldado y posteriormente como mayordomo. Llegó a ser consejero de Estado y de Guerra, no solamente con Carlos V, sino también con Felipe II, y también como presidente del Consejo de Indias. Es decir, que por todos los cargos que ostentaba, ya estamos viendo que va a ser un personaje muy importante, muy significativo dentro de la corte carolina y dentro de la corte filipina. Y en el año 1549 se había casado con una mujer, otra dama importante dentro de esa media nobleza, conocida como doña Magdalena de Ulloa. Nunca tuvieron hijos, pero a falta de hijos tuvieron la delicada misión de ocultar a uno de los personajes más importantes también de la corte, aunque no fuese reconocido hasta su mayoría de edad. Bueno, antes de presentarles a Juan de Austria, que es el retrato que aparece justo en la parte baja de la imagen, sabemos que en este caso, Luis Méndez de Quijada había sido uno de los hombres de confianza del rey y al que le unía además una profunda amistad. En el momento en el que Isabel de Portugal fallece, que fue la primera esposa, en este caso de Carlos V, bueno, las crónicas nos comentan que el rey había quedado profundamente desolado y en uno de esos viajes, en este caso a Flandes, va a conocer a doña Bárbara Blomberg, una mujer que formaba parte en aquellos momentos de la burguesía, y nos encontramos con que esta joven de extraordinaria belleza, con todos sus encantos y con su formación humanista, pues va a ser la que también, de alguna manera, enamora al príncipe, en este caso, al monarca tan deprimido y con el cual, van a tener una relación, como digo, que quedaba fuera del matrimonio y, por lo tanto, van a tener un hijo ilegítimo que va a ser el futuro don Juan de Austria, que se oculta, lógicamente, llegando a España para quedar a buen recaudo, en este caso bajo la lealtad de don Luis Méndez de Quijada, que va a ocultar como, de alguna manera, ahijado. Es decir, tanto don Luis Méndez de Quijada como Magdalena de Ulloa le van a criar como si fueran sus padres. La identidad del niño va a quedar ocultada durante muchísimo tiempo, por eso es lógico que le conozcamos como don Jeromín, de ahí esa historia tan reconocida que luego además se llevará a la literatura y posteriormente también al cine, pero en el momento en el que el joven cumple la mayoría de edad, el niño es presentado, o en este caso el joven es presentado a su hermano Felipe II, tomando en este caso posesión de los cargos que va a tener que acontecer, en este caso en el ámbito de la corte. Es verdad que nunca va a gozar de los derechos sucesorios que va a tener en este caso el príncipe, a posteriori el rey Felipe II, pero lógicamente ostentando un papel preponderante en la corte y además incluso liderando la batalla de Lepanto, importantísima también en la lucha de la propia contrarreforma. Bueno, pues en este sentido, y así las cosas, una vez que el joven alcanza la mayoría de edad, a pesar de que se desvincula, en este caso, del cuidado de este matrimonio, sí que es lógico que vaya a permanecer por una cuestión de cariño unido a ellos de por vida. La pertenencia entonces del matrimonio a la nobleza y esa estrecha relación con la monarquía, lógicamente hizo que gozara de todos los privilegios de la corte, tanto en lo económico como en lo social. No obstante, a estos dos condicionantes hay que añadir uno más, que es el que a nosotros nos interesa particularmente, el religioso y el espiritual por un lado y el artístico por otro. Con la muerte prematura de don Luis Méndez de Quijada en el año 1570, mientras batallaba en la guerra contra los moriscos en Granada, queda viuda doña Magdalena de Ulloa. Sabemos que además era una mujer, les traía aquí otra imagen, que en este caso está haciendo alusión a ese último viaje de don Felipe II al Escorial para visitar ese último lote de reliquias. Y aquí tenemos en este sentido a don Luis Méndez de Quijada a la izquierda y a doña Magdalena de Ulloa a la derecha. Ambos retratos posiblemente realizados ya casi en el siglo XVIII como una posible reproducción de otros que hubieran existido
dentro de alguna colección particular, pero que no han llegado a día de hoy hasta nosotros. Bueno, pues doña Magdalena de Ulloa, que fue una mujer de mucho carácter, de gran exigencias, de firmes convicciones religiosas, además muy cercanas a la Compañía de Jesús. Sabemos incluso que quiso entrar, en el caso hipotético de que se formase una rama femenina a la propia compañía, lógicamente fue algo a lo que se le negó. Puso todo su empeño en la fundación del Colegio Noviciado de San Luis de Villagarcía de Campos en Valladolid. Allí no solo iba a dar honrado entierro a su marido y familiares, sino que estaría firmemente comprometida con los valores de la compañía, haciendo todo lo que estuviese en su mano para el desarrollo de sus ministerios. Y allí hizo construir además esa casa y noviciado para los teatinos, a partir de la renuncia, lógicamente, al usufructo de la herencia que le correspondería después del fallecimiento de su marido. Bueno, pues así las cosas, y teniendo en cuenta que como hace la corte lo hace la villa, su especial sensibilidad cultural y familiarizada con los gustos de la corte, imprimió un sello de suntuosidad a este edificio. Y hasta los arquitectos que habían participado en el monasterio del Escorial hicieron, en este caso, acto de presencia en Villagarcía para ejecutar una maravilla como la que tenemos aquí delante. Esta es la iglesia del Colegio de la Compañía de Jesús, donde justo en el espacio de la cabecera estarían enterrados los fundadores, en este caso doña Magdalena en la derecha y en este caso don Luis Méndez de Quijada hacia la izquierda, ambos en sendos cenotafios que nos están haciendo referencia lógicamente a la misma tipología, por lo menos en un intento de imitación de lo que habían hecho en este caso los austrias en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Bueno, de todos los espacios que conformaron la estructura del colegio, y ya vamos avanzando, cada vez vamos acercándonos más al busto relicario, el espacio que merece nuestra atención es el de la capilla relicario. Bueno, una pequeña estancia que estaba situada a los pies del colegio y a la que tan solo los novicios y los padres de la compañía tenían autorizado el acceso, es decir, estamos hablando de un espacio de clausura. Bueno, pues es esta dama la que pone todo su empeño en consagrar este espacio en honor de los santos y de los mártires a través de sus reliquias. Reliquias apostólicas, evangélicas, de los doctores y padres de la Iglesia, de los lugares santos de Jerusalén y Roma, de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, de San Mauricio y la Legión Tebana, y así con una larga lista que llegarían a constituir un total de 674 reliquias. Todas ellas, como digo, exaltando aquellos cultos que formaban parte del ambiente contrarreformista. El matrimonio había atesorado un importante número de reliquias a lo largo de su vida. Bueno, recordemos que durante los años de servicio de don Luis Méndez de Quijada al lado del emperador, había participado lógicamente de esos viajes no solamente a Flandes, sino también a Alemania, y lógicamente en Alemania, visitando Colonia, hubiera podido aprovisionar de un montón de reliquias que con las guarniciones, es decir, con la ornamentación requerida, habrían llegado a España. Como digo, repitiendo muchos de esos cánones de la nobleza que le acompañaban en aquellos momentos, lo que explicaría, lógicamente, que muchos de esos objetos compartiesen rasgos identificativos. En segundo lugar, que por otro lado, tras la muerte de Quijada, la intercesión de don Juan de Austria, que había permanecido también muy al lado de doña Magdalena de Ulloa, hubiera también, de alguna manera, aprovisionado ese tesoro, y por otro lado las buenas relaciones que había sostenido doña Magdalena de Ulloa no solamente con el papado, sino también con los padres generales de la compañía, en este caso con Mercuriano y con Claudio Acquaviva. Bien. Bueno, en 1585, además, el Papa da lugar a sendas bulas papales con la prohibición, además, de hurtar o prestar estos restos so pena de excomunión. Bueno, elementos como estos son claves para poder entender que este espacio va a quedar al alcance de muy pocos y, lógicamente, va a suponer un espacio no solamente de recogimiento, sino de visiones místicas. En el momento que les enseñe, va a cobrar todo el sentido. Bueno, estas reliquias, además, como les digo, van a poder llegar a Villagarcía, no solamente sin poder ser recubiertas, es decir, en estado, como digo, de carácter primitivo, en forma ósea, en forma de tela, es decir, con el aspecto en el momento en el que son recogidas, o lógicamente ornamentadas o guarnecidas con diversas formas materiales y sobre todo con las distintas técnicas que de alguna manera estaban ejecutadas por los mejores artífices, no solamente de la corte, sino también de estos ambientes cortesanos. Bueno, yo he intentado de alguna manera
para esto es tan eficaz ahora la inteligencia artificial. Ayer lo comentaba con Yayoi por llamada telefónica. Me parecía muy interesante porque después de tantísimo lucubrar cómo podía ser ese espacio, porque hoy, a día de hoy está ya muy modificado. Si tienen oportunidad, les recomiendo que vayan a visitar la Colegiata de San Luis de Villagarcía de Campos. Es uno de los mejores ejemplos del clasicismo en Castilla. Pero intentando de alguna manera recrear cómo podría haber sido la exposición de estas reliquias en el momento en el que se originó el sagrario, esa capilla relicario, tenemos que atender a las fuentes para poder llevar a cabo cómo habría sido ese lugar. Miren, se trataba de una estructura mobiliaria, es decir, una estructura mueble que estaba constituida a través de un tabernáculo de carácter piramidal, además en cuyas 4 caras estaría completamente dividida a través de 7 gradas, es decir, 7 escalones. Estamos viendo aquí que hay una división a medida decreciente, a medida que vamos discurriendo por esa especie de mueble, que además permitía que las reliquias fueran repartidas en cada una de esas gradas, es decir, de forma totalmente heterogénea. Hay que suponer que tanto bustos relicarios, cruces, custodias, cajas, arquetas y otra serie de estructuras de carácter heterogéneo, otra serie de elementos formales, caparazones de tortuga, conchas y otra serie de elementos maravillosos estarían de alguna manera siendo expuestos, siendo acumulados en esa estructura mueble que además se encontraba emplazada justo debajo de una pequeña cúpula, adquiriendo así una dimensión de carácter simbólico. La parte alta, parece que ChatGPT no fue capaz de poder establecer la ubicación del Santísimo Sacramento en la parte más alta del mueble. Un Santísimo Sacramento en custodia sería la que de alguna manera remataría esa estructura mueble. Bien, todo eso además se complementaba con multitud de velas, lamparillas de aceite y ramilletes de flores, todos ellos de plata. Y además hay que tener en cuenta que ese espacio, que como digo, nada más que podía estar abierto para los novicios y los padres de la compañía, normalmente quedaba lógicamente a falta de exposición de ojos públicos. Por lo tanto, sí que sabemos que se encontraba completamente cerrado, con una especie de cortinaje medio transparente que caía justo por la parte delantera. Eso le confería una atmósfera de carácter místico, espiritual, muy cercano a una teatralidad barroca, que además estaba muy cerca ya del momento en el que tuvo lugar la erección de este espacio. Y es que la visión de ese espacio en recogimiento tuvo que haber sido extraordinaria. Bien, pues dentro de este tabernáculo, entre todos ellos, y por su importancia simbólica y por su factura, he aquí esa memoria de las reliquias, imágenes y cosas devotas que hay en este sagrario. Vemos viendo que aparece describiendo primera grada, segunda grada, tercia grada, cuarta grada, quinta grada, bueno, así hasta llegar a la séptima. Fíjense que hay una lista larguísima de las distintas reliquias enumeradas que aparecían en el interior del relicario de Villagarcía. Bueno, pues por el grado de importancia y teniendo en cuenta que desde la parte baja a la parte alta nos encontraríamos con una gran multitud de relicarios que hoy todavía permanecen, como digo, en el Museo de la Colegiata de Villagarcía de Campos, nos encontramos entre algunos de ellos, aparte del relicario del busto de Santa Inés, el Cristo de las Batallas. Bueno, este Cristo fue sacado del fuego durante la guerra con los moriscos en Granada, a la que había participado Luis Méndez de Quijada y donde falleció de un arcabuzazo. Estamos viendo además que está realizado con madera policromada, que posteriormente está totalmente quemada, quedan los efectos del fuego, sobre una pequeña bola realizada con cristal de roca y una pequeña peana de madera policromada. También nos encontraríamos con los bustos relicarios de los mártires de la Legión tebana. Muy probablemente San Mauricio lleva a los testigos del martirio con esta lanza justo a la altura, en este caso del cuello, y uno de los soldados que le acompañaban. Brazos relicarios, en este caso de Santa Lucía, San Rústico, Santa Rufina. Hay un montón. Estamos hablando de un total de 8 brazos relicarios. Yo he traído aquí 3 porque hagan seña representativa de lo que figura o de lo que figuraba en el relicario. Fíjense que el espacio, ese hueco que aparece justo en la parte del antebrazo, tiene la teca, que es el lugar donde se ocupaba el hueso, en este caso, que había sido recogido como reliquia.
Y aquí, en este caso, las reliquias de estas tres santas, que son las que formalizarían el conjunto de los tres bustos relicarios que acompañarían, en este sentido, a Santa Inés en este tabernáculo de la pequeña capilla relicario de Villagarcía de Campos. Por lo tanto, ahora sí, ya hemos afinado mucho más. Vamos a ver ahora por qué es tan importante esta pieza. Fíjense que, en este caso, ha llegado al Museo de Bellas Artes de Asturias, únicamente la imagen que aparece justo en el centro de esta composición. Esa imagen, ese busto relicario de Santa Inés. Pero lo cierto es que en Villagarcía de Campos Santa Inés aparece muy bien acompañada. Está acompañada, en este caso, de Santa Águeda a su izquierda y de Santa Cecilia a su derecha. Bueno, de las tres, a pesar de que nuestra Santa Inés tiene ese rostro tan sumamente deformado, con esa alteración, sobre todo de las carnaciones por la pintura, ya la vamos a ver ahora de cerca para poder verla tanto en la parte frontal como en su dorso, lógicamente la significación de la pieza va a ir sobre todo por la parte trasera, que es la que tiene verdadera relevancia para nosotros. Pero esta pieza hay que entenderla también como parte de un conjunto y por lo tanto he aquí que he traído estas dos imágenes para que puedan ver de alguna manera por qué tiene esa significación o esa importancia. Bueno, las tres fueron realizadas en bronce sobre dorado, fundido y repujada sobre un alma de madera policromada. Su estado de conservación es bastante delicado, sobre todo, como digo, en el caso de Santa Inés. Los tres bustos representan a tres mujeres sin rasgos ni atributos identificativos, es decir, estoy diciendo que son Santa Águeda, Santa Inés y Santa Cecilia, como podían ser Santa Justina, Santa Rufina y Santa Lucía. Y digo esto porque en la teca, es decir, el espacio que acogería la reliquia, también aparecen los tres casos vacías y de lo único que nos estamos fiando, lógicamente, es de la descripción que aparece en la peana y de una descripción que se hace también en el manuscrito, pero bueno, vamos a ir viendo que a lo largo de los apuntes que yo les voy a dar, muy probablemente estas tres mujeres acaben cambiando, como digo, de advocación. Todas ellas además llevan indumentarias muy parecidas y siguen la moda germano-flamenca quinientista. Miren, he traído... luego lo veremos, que no quería adelantarme tampoco, pero todas ellas, si pueden comprobar que llevan más o menos una misma vestimenta, es decir, siguen la moda germano-flamenca quinientista, llevan saya con escote cuadrado, lo estaríamos viendo muy bien aquí, esta saya con escote cuadrado, muy ceñido al pecho, una gorguera lisa y además esta saya lleva además las mangas cortas con una serie de elementos ornamentales que estarían haciendo alusión, lógicamente, a esta moda de carácter hispano-flamenco. Más allá de poder continuar con la descripción de estas tres mujeres, el espacio lo compartían también con estos tres vasos de vidrio, muy probablemente realizados a la fasón de Venís. Estas piezas son extraordinarias por su delicadeza, por su finura, y al igual que las tres santas estarían también formando un conjunto. Se encontrarían en la Quinta de las Gradas. Son otros de los elementos más interesantes del conjunto del relicario. Y aquí sí que podemos ver en toda su extensión la imagen de Santa Inés. Bueno, aquí podemos ver con muchísimo más detalle lo que les comentaba acerca de la indumentaria. Estoy viendo que no se ven muy bien las imágenes y prefiero adelantarlas para que cobren un mayor sentido a la hora de llevar a cabo esta descripción. Como les decía, estas tres santas visten de forma muy parecida, es decir, que, como les digo, llevaban una saya que aparece muy ceñida al pecho, estamos viéndolo aquí, con el busto además muy apretado. Llevan además una serie de elementos de carácter ornamental, de filiación tardogótica, sobre todo por los motivos que aparecen repujados, las mangas cortas y además llevan una gorguera lisa. Bien, nos encontramos con que además de estos bustos, fíjense que la comparativa que podemos establecer, en este caso, con una de las imágenes, esto es un retrato femenino que había realizado Lucas Cranas el Viejo en el año 1526, sí que se pueden establecer unas relaciones entre ambas piezas, sobre todo en la misma forma de vestir. Estamos viendo la saya, muy ceñida, la gorguera lisa, y a pesar de que hoy no lo podamos ver muy bien, porque, como les digo, el busto está bastante alterado, nos encontramos con que, básicamente, y a pesar de que esté realizado en bronce fundido sobre dorado, nos encontramos con que esa misma manera de vestir es la que podríamos entretejer en este caso con estas imágenes alemanas que eran tan habituales dentro del repertorio de Lucas el Crana. Bien, en este sentido,
En la parte central del busto, de nuevo, como les comentaba, también aparece esa teca vacía, le falta además el resto óseo que permanecía en su interior y además el viril de cristal que la protegía. ¿Qué ocurre entonces con la pieza? Bueno, pues que la pieza, la parte más interesante, aparece justo en la parte del dorso, es decir, en su parte trasera, porque estas tres santas llevan la melena suelta, que cae suavemente por su espalda. Estamos viendo cómo el cabello aparece por aquí representado como si cayese suavemente, suelto por su espalda, pero a diferencia de las otras dos, donde aparece el cabello suelto, la parte más interesante en el caso de Santa Inés es precisamente por el tocado que lleva. No sé si se dan cuenta que lleva una especie como de apretador o prendedor. El apretador es la manera que tienen de poder referirse a él, en este caso a través de la documentación manuscrita. Y lo que estaríamos viendo aquí sería un prendedor de carácter manierista, que en este sentido permite que establezcamos otras relaciones también con otros bustos relicarios de la misma época, en este caso con el busto relicario de Santa Dorotea, en la Catedral del Pilar, en Zaragoza. No manifiesta en este caso la misma forma, pero sí la misma manera que tiene de poder recoger el cabello y que nos estarían haciendo ver que serían ejemplos en cuanto a cronología y en cuanto a estilo muy parecidos. Bueno, ¿de dónde beben en este caso las referencias para poder llevar a cabo un ejemplar tan extraordinario? Bueno, pues en este caso, muy probablemente porque los artífices, los orfebres que llevaban a cabo en este sentido la manera de poder realizar este tocado, este prendedor, hubiera bebido de las estampas flamencas. Y es así como tenemos constancia que ese broche tiene forma de grutesco, siguiendo las formas de las estampas flamencas, tanto de Frank Huyss y de Bredeman de Vries, lo que viene de alguna manera también a consolidar la hipótesis de que la pieza sea una pieza de carácter foráneo, es decir, que la pieza haya venido desde fuera. Bueno, ¿qué ocurre entonces? Bueno, lo que sí sabemos es que además en esta obra hay una serie de soluciones que todavía permanecen vigentes, que son esas soluciones anteriores, más tardogóticas, a pesar de que ya veremos que también va a tomar muchos elementos que bebe de la tradición renacentista, pero como les digo, hay partes de la pieza, sobre todo en cuanto a lo que respecta al rostro, que beben de una tradición anterior. Es decir, nos estamos encontrando con una pieza que, sobre todo, tiene falta de expresividad en el rostro. Fíjense que tiene una frontalidad muy acusada, tiene un gran alargamiento en la zona del cuello, una gran rigidez, es decir, no nos encontramos con ese reposo de carácter renacentista, esa elegancia, y no sabemos muy bien si es precisamente porque la pieza, como les digo, se encuentra muy dañada o porque realmente la pieza responda a una cronología anterior. Pero lo que sí sabemos es que esa intervención, que tuvo lugar a partir del año 1665 y la que pudo sobre todo alterar la carnación de los rostros, lógicamente no debió de responder a lo que tuvo lugar en la confección del relicario original. Miren, hay algo que es muy significativo. En esta época sí que tenemos constancia de la existencia en España de una gran multitud, y digo una gran multitud porque son incontables, probablemente en muchas capillas, en pequeñas capillas, queden algunos de los bustos relicarios, como les digo, sin poder llevar a cabo un inventariado de los mismos. Pero un pequeño recorrido por la geografía española ha arrojado una información que es muy precisa para poder establecer unas grandes conexiones con la pieza que ha venido al Museo de Bellas Artes y con otras que, como les digo, forman parte no solamente de colecciones privadas, sino también de oratorios o de relicarios. Fíjense en el relicario de Santa Constanza, que se encuentra en la Catedral de Orense, en Santa Florina, que aparece en la Catedral de Santiago, en los bustos de Santa Úrsula y sus acompañantes, en este caso en el Museo Sacro de Álava, en una pequeña capilla de Villafranca del Bierzo, otras dos en Villanueva de Duero, otra en el Met, en el Metropolitan Museum. Es decir, una serie de ejemplares que con procedencia flamenca y también germana llegaron lógicamente a España como un regalo de Carlos V a los principales integrantes de su séquito. Estamos hablando de personajes importantísimos dentro de la corte. En el caso de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes de la capilla del consejero de Carlos V, que son los que estarían haciendo alusión a estos que forman parte de la colección del Museo de Arte Sacro de Álava, de la capilla palatina de los duques de Medina de Sidonia, hoy en la iglesia de San Lucas de Barrameda, que serían estos dos que aparecen en la parte baja,
del virrey de Nápoles, don Pedro de Toledo, hoy en la iglesia de Villafranca del Bierzo, que serían, en este caso, uno de ellos es el que aparece aquí en esta imagen, por citar algunos de los ejemplares más representativos. Por lo tanto, lo que nos estaría hablando es que, fíjense, con mayor o con menor calidad, todos ellos están haciendo alusión a un modus operandi a la hora de poder hacer llegar todas estas piezas a España. Quizás de todos ellos, y este fue un hallazgo que tuvo lugar en los últimos meses, el que haya tenido una mayor conexión con la pieza que ha llegado al museo sea el que tenemos aquí. He establecido de nuevo una pequeña comparativa entre los dos ejemplares, el que está en el museo ahora mismo como obra invitada y el relicario que forma parte ahora mismo de una colección privada, pero que originalmente se encontraba en el oratorio de Carlos V en el monasterio de Yuste y que forma parte, en este caso, de las colecciones del emperador y que hizo llegar, en este sentido, de Flandes en uno de esos viajes a poder llegar a acompañarle como uno de los elementos principales que formaban parte del oratorio del rey. Sabemos que depositado en la parte alta del altar mayor, el relicario o el busto relicario de Santa Úrsula aparecía coronando esa parte alta y en el momento en el que el rey abría la puerta, la ventana para poder llevar a cabo las misas, escuchar las misas desde su cama, podía contemplar en este caso el busto relicario que, a pesar de que en este caso no tenga la teca en la parte baja del pecho, sabemos que tiene parte del cráneo justo en una pequeña bisagrilla que se levantaría para dejar a la vista los restos esos que permanecerían en el interior del busto relicario. Bueno, como ven, las conexiones que hay entre ambas piezas, a diferencia lógicamente de lo que digo del rostro, son bastante evidentes. Ambas están realizadas no solamente en madera policromada, sino que en este caso han sido complementadas también en la parte del cuerpo y en la parte frontal, en la parte del dorso, con este bronce sobredorado y fundido y repujado. Ambas manifiestan estas tiaras punteadas, ostentarían pendientes en algún momento. Estamos viendo que en el caso de nuestra Santa Inés sí que tiene pequeñas huellas en los lóbulos de haber tenido como complemento joyas adicionales, que también en el caso de Santa Úrsula del oratorio de Carlos V también han desaparecido. Y justo en la parte del dorso, a pesar de que no la podamos ver porque no he podido conseguir una imagen, como les digo, de la parte trasera, sí que sabemos que también presenta un pequeño prendedor, un pequeño apretador muy parecido, como les digo, al que presenta nuestra Santa Inés. Por lo tanto, he aquí a la conclusión a la que, como les digo, hemos llegado. Bueno, pues en un primer momento que en el caso de Santa Inés, la reliquia pudo haber constituido un regalo del emperador a Luis Méndez de Quijada, es decir, como parte de su séquito y acompañándole, aunque no podamos constatar fehacientemente y por escrito ese acompañamiento al emperador, es muy probable que como hombre leal y fiel le hubiese acompañado en algún momento a Colonia y, por lo tanto, haber traído esa reliquia. En segundo lugar, que el relicario hubiese sido realizado en talleres flamencos, es decir, siguiendo esa misma línea de los relicarios que han sido expuestos anteriormente, lo que explicaría esas conexiones técnicas y estilísticas. En tercer lugar, que aunque de autoría anónima, porque no conocemos al autor, sabemos que respondería a una misma horquilla cronológica, es decir, ese segundo tercio del siglo XVI. Y por último, que aunque la pieza fue advocada a Santa Inés, al no presentar atributos identificativos ni conservar la reliquia, bien pudiera haber sido bautizada posteriormente, es decir, que inicialmente hubiese sido también una posible Santa Úrsula o una de las acompañantes, es decir, de las integrantes de ese séquito de las 11.000 vírgenes, lo que explicaría que en ese sentido esa Santa Águeda y esa Santa Cecilia, de las que yo también les hablaba anteriormente, serían otras de esas otras dos acompañantes como representantes de las vírgenes de Colonia, que en este conjunto figurarían como escoltas y, por lo tanto, una práctica habitual en esta época. Bueno, doña Magdalena de Ulloa, mujer además muy lista, sabemos que en un momento determinado sacaba estos relicarios para que fuesen expuestos en el altar mayor. Es decir, que durante las fiestas devocionales sí que sabemos que la devoción a estas piezas, en el 21 de octubre, tenían además, cosa además muy significativa, porque el día 21 de octubre es cuando también se rinde culto a las 11.000 vírgenes,
por qué si no iban a ser sacadas también al altar mayor para poder rendirles culto, sí que sabemos que en el momento que se visitaban daban lugar a indulgencia plenaria, es decir, el perdón de los pecados, lo que constituía también a Villagarcía como un lugar y fuente de peregrinación. Por lo tanto, a las piezas se les confería también un mayor valor. El hecho de que hayan permanecido durante tan largo tiempo, sobre todo hasta la expulsión de los jesuitas en el año 1767 y con un cambio de ubicación en diversos momentos de la historia de Villagarcía, es lo que explica que muchísimos de estos relicarios permanezcan hoy en día en el museo tan sumamente dañados. No hay más que ver que presenta diversas problemáticas a la altura del cuello, a la altura de la cabeza, con diversos abollones. Fíjense que aparece con ciertas roturas también en diversas partes del cabello. Y, como digo, además, la alteración de esa policromía del rostro no nos permite ver cómo sería la naturaleza de la pieza, muy probablemente mucho más serena y no en este estado de alucinaje que presenta actualmente la santa. Y, además, obviando las señas del martirio que también sabemos que tenía justo a la altura del cuello. Ha sido un privilegio para nosotros tener esta pieza en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Lo suyo sería poder pujar por tener una pieza de este calibre dentro de las colecciones del museo, pero como digo, hasta el día 26 de octubre vamos a tener oportunidad de seguir contemplándola, de seguir llevando a cabo, como en este caso, como responsable del Departamento de Educación, visitas guiadas, y espero que con esta breve conferencia, de alguna manera hayamos podido dotarla de una mayor significación y una mayor riqueza para poder comprenderla en una mayor extensión. Gracias a todos y a todas por venir, y ahora es el turno de nuevo de Gabino. Gracias.